Perfecto, se lo agradezco entonces por dar el visto bueno con respecto a al audio imagen. Bienvenidos a un nuevo Watchlist Premium, con nuevos cambios, nuevo horario y por supuesto comenzamos a revisar cuáles son los eventos o bien las situaciones importantes, contextualizar un poco en la fase del mercado en la cual nos encontramos. Como ustedes pueden ver, primero que todo, las bolsas continúan subiendo, tenemos una rentabilidad el día de hoy durante este día martes 8 de enero en torno a un 0,7% en promedio. El índice dólar recupera un poco de terreno, recupera el aliento, mientras que por otro lado el euro pierde un 0,11%. Los futuros del Bitcoin redondeando los $4.000 la unidad, y es por eso que tenemos una instancia más interesante. Vamos a revisar lo que estuvimos comentando el día de hoy en el Market Update, sobre todo lo que se viene para este año o para el primer trimestre y segundo del año 2019. Tenemos que entender que el año 2018 fue un año absolutamente agitado en el mercado en cuanto a los debates comerciales entre Estados Unidos y China, por supuesto las noticias que rondaban al Brexit y uno que otro elemento disuasivo que mantenía a la FED a raya, o bien que el presidente Donald Trump intentaba mantener a raya. Todavía tenemos un gobierno cerrado de Estados Unidos donde no se recupera el control absoluto, en donde los demócratas pasan a ocupar ya el control de intentando recuperar un poco la confianza del mercado, y es lo que podemos ver. Ahora, durante las últimas horas hemos conocido también un acercamiento o bien la próxima reunión que está sosteniendo o que ya sostiene finalmente Estados Unidos con China para lograr un acuerdo económico, y esto sin duda que se ve con buenos ojos. Por eso es que se deja de lado un poco el temor en torno al Brexit, y es donde tenemos una situación donde el dólar pierde terreno, por lo que ya comentábamos el pasado día viernes, considerando obviamente este escenario en donde el mercado no confía en la Fed, donde el crecimiento de Estados Unidos debiese ser un poco más cauteloso con respecto a lo que venía haciendo los últimos trimestres, y esto es lo que entonces deja entrever una inyección económica o una flexibilización, más que inyección, una flexibilización por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos para apoyar entonces un crecimiento un poco más próspero, o al menos que la economía logre digerir lo que ha venido haciendo durante los últimos 8 trimestres aproximadamente, ya que si la Reserva Federal sigue subiendo su tasa de interés consecutivamente todas sus reuniones, o al menos 25 puntos base, esto podría sobrecalentar a la economía, y eso es lo que se intenta evitar. Por eso que es muy probable que este año 2019 la Reserva Federal no suba tantas veces su tasa de interés, al menos una vez debería subirla, y considero yo que esta debería ser ya para el tercer o cuarto trimestre, considerando las fechas importantes que la Reserva Federal siempre hace cambios en su política monetaria. Si pasamos a revisar el calendario de esta semana, teníamos actividad económica el día de ayer en Chile, un 3,1% por debajo de las expectativas, por debajo de las cifras anteriores, pero esto no deja indiferente a nadie. Sin duda que se sigue revisando un escenario positivo para la economía local, en donde el peso ha ganado terreno durante los últimos días, y lo vamos a estar revisando dentro de algunos minutos. Ganaba 20 pesos frente al dólar americano, alejándose nuevamente de los 700 pesos por dólar y encontrando un primer soporte en torno a los 680. El PMI no manufacturero del ISM negativo, por debajo de las expectativas del mercado, lo que entonces indica una contracción en el crecimiento o una proyección de crecimiento para Estados Unidos. Este dato nos da un anticipo de lo que podría ser el Producto Interno Bruto durante los próximos registros, y es por eso que esta caída agresiva con respecto al reporte anterior podría entonces significar un deterioro en la cotización del dólar, no tan solo a partir del día de ayer, sino que dentro de los próximos. Fíjense ustedes lo que comienza a hacer Canadá, comienza a registrar cifras positivas, anticipando un nuevo ciclo, sobre todo por un escenario en el cual se logran acuerdos tarifarios entre Estados Unidos y Canadá. El día de ayer Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, se reunía con Donald Trump al teléfono para lograr acuerdos entonces comerciales, sobre todo con el acero. Por otro lado, ya durante la jornada hemos conocido algunas cifras como la producción industrial de Alemania, la cual se contrae hasta un menos 0,19%. Esto significa, o bien son algunos de los elementos que se van considerando, o bien cifras que van mostrando un cierto deterioro, sobre todo por una situación o bien un temor en cuanto a la guerra comercial. Obviamente los negocios comienzan a disminuir, y también el Brexit, que comienza también a surtir efecto entre los inversionistas, sobre todo por el clima de la confianza de las expectativas del consumidor, y es lo que
de alguna u otra forma comienza a marcar este primer trimestre para el viejo continente. El día de hoy se conoce un IPC subyacente, un 0,2% sube con respecto al anterior y un menos 0,1% el IPC normal, el correspondiente al mes entrante, disculpen, el mes pasado. ¿Qué tenemos con este IPC negativo en 0,1%? Se le atribuye a la caída o bien a la baja que han presentado los combustibles en Chile, y es por eso que el IPC subyacente, que que excluye finalmente la volatilidad de los combustibles, sigue subiendo o bien mantiene una presión alcista en su último reporte, y esto entonces nos hace crecer o bien el IPC subyacente, acercarse al rango meta del 3% del Banco Central de Chile. Para la jornada vamos a esperar las encuestas YOL de ofertas de empleo, cifras que sin duda van a marcar una jornada bien la pauta para el dólar a corto plazo, sobre todo por la resistencia que encuentra el euro frente al dólar durante las últimas horas de transacción, un retroceso desde la zona de los 1,1480, lo cual vamos a estar revisando durante las próximas horas. ¿Qué podemos esperar durante los próximos días? ¿Cuáles van a ser las noticias importantes? Decisiones de política monetaria en Canadá, absolutamente interesante, una mantención de la tasa de interés, lo que se espera, pero sobre todo el comunicado de los tipos de interés va a ser lo que el mercado va a estar esperando, sobre todo cuál va a ser el tono que vaya a dejar el Banco Central de Canadá para los próximos días. Declaraciones de Mark Carney que no van a estar exentas de hacer comentarios acerca del Brexit, muy por supuesto, sobre todo por las últimas cifras conocidas, inventarios de petróleo crudo de la AIE. Vamos a estar revisando el petróleo dentro de algunos minutos, ahí muy cercano a una línea de tendencia bajista que podría estar peligrando. Actas de la reunión del FOM, como lo comentábamos el día de ayer en el Market Update, son algunos de los elementos que son importantes y a considerar volátiles para esta semana. IPC en China, por supuesto que este IPC va a marcar un poco la pauta con respecto a lo que las proyecciones futuras o para este trimestre, y considerar cuáles podrían ser las evoluciones de los commodities. Recuerden que China, o bien los commodities, dependen mucho de la economía china, sobre todo porque son uno de los principales consumidores, y es donde vamos a estar atentos al cobre y por supuesto a la plata. En el caso de Europa, actas de la reunión del Banco Central Europeo este próximo día jueves, declaraciones de Powell, presidente del FED, y ya vamos a cerrar la semana con algunas noticias como ventas minoristas en Australia, un gráfico interesante que vamos a mirar muy brevemente para el australiano. Producto Interno Bruto en Inglaterra, producción manufacturera también en Inglaterra a la misma hora, vamos a corroborarlo, sí, a la misma hora, y luego de eso tenemos IPC subyacente o bien el IPC normalizado en Estados Unidos para entender cuál es el desarrollo que podríamos finalizar para el dólar esta semana. Sobre todo el dólar, el cierre de esta semana va a ser importante para el dólar porque eso podría determinar un escenario potencial lateralidad o bien que el escenario bajista se pueda acrecentar durante las próximas jornadas. Vamos de lleno ya a los gráficos, vamos a partir por el dólar a nivel internacional. Como ustedes pueden ver, el dólar index comienza y bien pierde la zona de soporte que nosotros habíamos delimitado y se comienza a aproximar a las siguientes zonas de soporte, como ustedes se pueden percatar en pantalla. Este soporte está obviamente localizado por antiguas zonas de máximo, que el gráfico y zonas de máximo y mínimos, que el gráfico logra registrar en torno a los 95 puntos aproximadamente, 94,90 para darle un precio promedio, y es donde el mercado podría venir a mostrar cierto nivel de rebote, sobre todo un rebote que estaría justificado por el impulso alcista que el mercado lograba desde septiembre del año recién pasado, que presenta entonces un escenario de lateralidad, retrocesos hasta el nivel de 50 Fibonacci en la actualidad, y posteriormente, como ya lo hemos comentado, podríamos seguir viendo una caída hacia el 61.8 de acuerdo a esta expansión de Fibonacci, como ustedes pueden darse cuenta. Ahora, si el mercado, bien el gráfico, sigue respetando esta línea de máximos decrecientes, me parece que tenemos que seguir pensando en un escenario bajista. No sería nada raro pensar que durante los próximos días veamos un cierre, o bien esta semana sea una semana mixta, un cierre sin grandes variaciones para el dólar a pesar de las cifras macroeconómicas que tenemos por delante, un cierre sin grandes cambios, que esto signifique entonces una desaceleración parcial en la caída, y esto nos permita ver un potencial rebote del precio hacia estos niveles para considerar entonces ya sea mínimos anteriores, máximo y mínimos anteriores como una zona de resistencia, continuidad de tendencia bajista. Por lo tanto, este punto va a ser importante para
para considerar potenciales retrocesos del precio y como obviamente una oportunidad para buscar posiciones en corto. Sobre todo si lo miramos en gráficos de menor temporalidad, vamos a poder percatarnos de que comienzan a existir cierto aplanamiento, en definitiva, en la curva del RSI, sobre todo en esta zona de mínimos. Si bien no estamos en zonas de sobreventa o estamos muy próximos, no estamos por debajo de la línea de sobreventa total, que sería los 30 puntos, creo que los niveles ya comienzan a mostrar cierto agotamiento en el descenso, sobre todo por esta unión de estos mínimos decrecientes, fíjense, que dan cuenta entonces de una posible formación o bien una divergencia con respecto a esto, y es por eso que se sugiere un potencial movimiento alcista o bien un escenario lateral entre este rango que se pueda determinar durante las próximas horas, durante las próximas jornadas, para dar curso a una recuperación en definitiva hacia esta zona, pero como ya lo hemos indicado, podría ser un rebote momentáneo para seguir mostrando entonces un escenario de caída. Y es por eso que al cierre de estas semanas, al menos para el dólar a nivel internacional, vamos a estar atentos. Y recuerden que nosotros ya tenemos posiciones en euro frente al dólar, las estuvimos tomando el año pasado durante los últimos días, con proyecciones hacia la zona de los 1.1780 aproximadamente, 1.18, para darle un rango un poco más amplio. Pero por supuesto que todavía estaríamos buscando, o bien no nos obliga esto a buscar nuevas transacciones en el dólar o bien en el euro frente al dólar de corto plazo o bien dentro de las próximas horas, sino que vamos a ser pacientes esperando obviamente una consolidación de esto para esperar una mejor entrada en ya sea en el dólar a nivel internacional o bien en el euro frente al dólar. Y aquí es donde vamos a intentar trazar nuestra línea de tendencia, vamos a estar buscando la mejor, creo que zona de unión, me parece que eso es adecuado. ¿Por qué trazo el precio o bien esta línea de tendencia a partir de esta zona? Para que lo puedan entender. ¿Por qué trazo esa línea de tendencia desde esas zonas de máximo y mínimo? Y no lo hago con a lo mejor otros máximos. Porque finalmente esta zona, como ustedes se van a poder dar cuenta, ese máximo se une con estos otros, que es la zona de soporte anterior o bien hay una zona de soporte intermedio, un pivote intermedio. Esta zona no representa mayor daño para el mercado, sino que esta zona realmente es la que está dando que hablar, o bien la zona que podría poner en cuestión un escenario alcista o bajista para el precio del dólar a nivel internacional. Por tanto, ya lo repito, vamos a esperar rebote hacia esta zona, considerar obviamente el cierre semanal de esta semana, valga la redundancia, para estar considerando posiciones nuevamente en corto en el dólar a nivel internacional. Rápidamente nos vamos al euro frente al dólar. Si nosotros calculamos, por supuesto, lo que ha venido haciendo el par durante estos últimos días, obviamente el cierre de esta jornada va a ser importante, ya que, ¿qué podría significar? Que este último impulso alcista que estamos revisando, que es todo podría estar buscando niveles de retroceso Fibonacci, ya sea hacia la media móvil exponencial de 50 periodos, de 50 periodos, que calzaría con el 38.2, el 50%, que me parece un poco menos probable, pero el 61.8 sí también lo podría dar durante los próximos días. Ahora, este retroceso debería darse si se da hasta el 61.8, por supuesto que el escenario alcista comienza a correr un poco de peligro, pero al mismo tiempo lo que nosotros comenzamos a observar en esta figura, y al alejar un poco el gráfico, es una formación de tipo triángulo rectángulo, como se van a poder percatar. Fíjense. Un triángulo rectángulo que entonces nuestra proyección, una vez rota o bien si rompe estas zonas de máximos que el mercado viene registrando, podríamos buscar una proyección alcista del ancho o bien de la altura de esta figura, que en definitiva técnicamente y teóricamente debería ser esta, pero por lo general uno tiende a considerar el segundo o bien el punto más coherente de esta figura, y eso nos daría entonces un movimiento por sobre los 1.1540 durante las próximas jornadas de transacción una vez rompa esta figura técnica. Pero es por eso que los retrocesos que el mercado puede estar presentando o considerando van a ser importantes, obviamente a criterio y análisis durante las próximas horas, pero también lo que podríamos estar observando es que como el mercado se está apoyando en medias móviles hasta el minuto, como ustedes se pueden percatar en este gráfico de una hora, si es que la sigue respetando, lo más interesante sería incluso poder considerar algunas zonas o bien trazados tendenciales o bien algunos puntos en común, como por ejemplo esa línea, para darle un poco de apoyo al precio y que vaya dando una zona, un efecto de soporte en estos niveles
para presentar rebotes durante las próximas horas de transacción y continuar entonces en una zona de consolidación que esté enfrascado en torno a estos niveles, ya sea los máximos recientemente registrados y esta zona de soporte para darle un poco más de holgura al movimiento. Obviamente no descartamos que pueda existir una vela horaria que perfore la media móvil durante gran parte de la hora, pero su cierre sea por sobre la media, y eso va a ser importante, ya sea que una vela, los cierres, la verdad que los cierres no tan solo de una vela individual, como también una vela que pueda ser envolvente por sobre esta zona de soporte que el mercado está registrando a corto plazo, va a ser suficiente como para pensar en una recuperación del par hacia estos niveles, al menos hacia esta zona durante el día, y ya obviamente si se logra un impulso mucho mayor y se van conociendo otros detalles, podríamos ver una recuperación hacia estos niveles máximos que el mercado ha logrado en torno a los 1.1480. Por tanto, como les digo, no creo que todavía sea minuto para estar considerando transacciones en el euro dólar. Obviamente le vamos a hacer el seguimiento, a lo mejor sí se presentan durante los próximos días y vamos a estar dando la alerta, pero ya tenemos obviamente una situación o bien una sensación de lo que podría estar ocurriendo. Hemos, la verdad que ha atinado bastante bien en cuanto a las direcciones que el euro dólar ha tomado, un poco, si bien ha mostrado obviamente un poco más de movimiento errático, pero consideramos que el horizonte alcista aún sigue vigente. Al revisar el dólar americano frente al canadiense, lo que vemos, ya estando a puertas de conocer una reunión de política monetaria, vemos algunos quiebres no tan solo de líneas tendenciales, sino que directrices alcistas que están marcando obviamente la pauta. Fíjense, podemos considerar quiebres de esa línea de tendencia, por ejemplo, o bien si ceñimos todo esto, vamos a encontrar obviamente puntos en común mucho más claros para el precio, y son situaciones que de alguna u otra forma nos van marcando la pauta del precio del dólar americano frente al dólar canadiense. Una vez rota esta tendencia alcista, este impulso en definitiva, lo que se viene presentando ya es un retroceso por completo, un retroceso que viene cubriendo gráficos semanales, pero también nos encontramos con antiguos máximos y mínimos que el mercado ha logrado considerar, como por ejemplo ese máximo, esta zona, toda esta franja, que podrían dar paso a un potencial rebote de corto plazo, y esa es la volatilidad que a lo mejor podríamos estar esperando para la reunión de política monetaria mañana, que nos presente un impulso alcista hacia estos niveles y continuemos viendo la caída que nosotros estamos esperando hacia los 1.3130 aproximadamente, o los 1.30, que sería obviamente toda una fase de soporte que ya hemos estado revisando con anterioridad. O sea, toda esta franja, o sea, en toda esta zona es la que nosotros consideramos como un soporte relativamente importante para el par. Ahora, a corto plazo, lo que podemos evidenciar son situaciones en donde el mercado comienza a ser ligeramente divergente, sobre todo en el último segmento, en donde también el dólar comienza a recuperar un poco de terreno. Tenemos ahí algunas divergencias, nunca consideramos estas divergencias como una estrategia para tomar posiciones, pero son un signo de que el mercado está recuperando un poco de fuerza en su camino a mostrar una apreciación mucho mayor por el canadiense. Lo más natural, de acuerdo a estas caídas, es que el mercado siempre se aproxima hacia la media móvil durante las próximas horas, sobre todo cuando no hay registros de zonas de soporte y resistencia inmediatos, como por ejemplo en este segmento no hay claras zonas de soporte y resistencia en todo este segmento. Por lo tanto, el mercado es muy probable que venga a buscar un nivel de resistencia en torno a la media móvil para mostrar ya sea un escenario de lateralidad, de consolidación esperando o de corrección en rebote, esperando obviamente la sesión de mañana, y que esto podría ser un clásico zigzag que habitualmente hace el mercado para continuar entonces un descenso durante las próximas horas. Creo yo que aquí es lo más probable que se podría desarrollar un zigzag que estemos revisando hacia la media móvil o bien un poco más arriba para luego dar esa corrección mucho mayor que la hemos estado comentando. Nos preguntan si es que revisemos Apple. Lo vamos a dejar al final Apple para comentarlo y seguimos con la pauta que teníamos indicada. Vamos al dólar yen. Repito, disculpen, nos quedamos nuevamente con el canadiense. Lo que tenemos entonces, para recalcar la idea, es un potencial zigzag que el mercado haga, que se puede estar desarrollando durante las próximas horas, esperando la reunión de política monetaria, y el quiebre de ese zigzag va a ser importante para considerar entonces una posición de venta, ya sea rechazos de la media, que sería el primer indicativo, y luego es un quiebre de la potencial tendencia que se vaya a dibujar, va a ser obviamente el escenario que nosotros vamos a estar considerando. Ahora también es muy probable que el mercado no deje
y veamos una lateralización de un rango muy agotado durante las próximas 24 horas de transacción, y obviamente esto ya marca una pauta mucho más clara en cuanto a continuar, que esto sería una zona de acumulación para seguir entonces un descenso mucho más claro, siempre y cuando el Banco Central de Canadá sea optimista en sus comentarios. En el dólar yen, lo comentábamos la semana pasada, es un escenario en el cual a gráfico semanal, fíjense lo que nosotros estábamos esperando, que el mercado respetara esa zona que es la línea de tendencia de largo plazo. Si bien no es un escenario óptimo, sobre todo por la debilidad que estamos viendo para el dólar, sí es un escenario óptimo en cuanto a la debilidad del yen que ha venido presentando. Esta apreciación se debe en exclusivo o bien en exclusiva a los temores que el mercado venía presentando durante el mes de octubre, noviembre y diciembre desde el año pasado, y es por eso que veíamos descensos, rupturas de escenarios de laterales o bien dobles techos que el mercado lograba, pero estos descensos van a buscar el 61.8, confirmar la ruptura de tendencia, una confirmación mucho más clara a la hecha anteriormente, y es donde a partir de estos niveles comenzamos a ser alcista en el par, buscando obviamente proyecciones hacia la zona de los 117.80 aproximadamente, como ustedes pueden ver en pantalla. Dejar esta zona de lateralidad, por supuesto que va a ser difícil durante los primeros trimestres de este año 2018, pero creemos que hay pretextos suficientes como para ver una recuperación a una debilidad en el dólar, disculpen, en el yen a nivel internacional, y es por eso que pares relacionados al yen van a ser muy interesantes a considerar durante el primer y segundo trimestre de este año, en donde se presentan niveles muy interesantes para considerar posiciones en contra de este mismo. Por lo tanto, creo que al revisar un gráfico mensual, vamos a mirar, fíjense lo que también viene haciendo el gráfico mensual. El gráfico mensual, si nos permite un cierre por sobre la zona de los 109.50, que es donde está la media móvil exponencial de 50 periodos, de hecho los 109.60 para ser más precisos, deberíamos estar viendo una recuperación mucho más agresiva, por lo que este mes de enero, restando casi 22 días para cerrar el mes, bastante, se pueden dar muchas situaciones aún, creo que nos permite estar muy atentos al cierre de este mes para considerar una posición de largo plazo en dicha transacción. ¿Qué nos permitiría esto? Tener una mayor seguridad, sobre todo porque el mercado ya lo está diciendo, hay retrocesos importantes, rebotes a nivel semanal, hay intenciones de venir a recuperar terreno. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Cuáles serían nuestros escenarios de riesgo? Primero que todo, tenemos que localizar dónde están nuestros soportes importantes, ya sea S, y obviamente este último cierre, que es el relativamente importante. Es por eso que entonces, por cualquier stop que nosotros podamos ubicar en una posición de compra, a partir obviamente por sobre los 109.60, de acuerdo al cierre mensual, nosotros deberíamos estar haciendo algo como esto, para darle una holgura suficiente al par. Obviamente vamos a estar considerando gráficos de menor temporalidad para darle mayor seguridad a una transacción, pero esto es lo que nos dejaría una posible transacción de mediano plazo, con un primer objetivo por supuesto acá, y luego de eso podríamos extender un beneficio hasta los máximos que ya estuvimos comentando. Por tanto, nos deja una relación de riesgo-retorno 1 a 2,75 aproximadamente de riesgo-retorno para una transacción que sin duda puede ser interesante y puede ser muy fiable para este 2019 o para los primeros trimestres del 2019. ¿Qué consideramos también de esta posición? Por supuesto que a nivel diario sugiere el mercado todavía presentar ciertos retrocesos, por eso que me parece que no hay que anticipar escenarios de compra, pero sí obviamente estar atentos. Fíjense, ¿qué es lo que podría hacer a corto plazo? El mercado ya considera una zona de soporte que es ese mínimo, el mínimo del día de ayer, que calza precisamente con anteriores zonas de antiguos mínimos, lo podemos aquí hacer calza con una zona de soporte de mínimos anteriores, por lo tanto el rechazo es claro. Ahora, al revisar una menor temporalidad, por supuesto que vamos a poder encontrar cierto grado de lateralidad, sobre todo cuando a la media móvil le puede ofrecer resistencia al precio, y es donde, aquí limpiamos un poco el gráfico, o bien ese es el soporte importante a corto plazo, y una zona de resistencia, si es que se sigue considerando ese máximo, por supuesto que deberíamos estar considerando ese rango para los próximos días. Al menos esa es una situación que estamos mirando para hacer una operación de corto plazo. Una vez que el precio se acerque a estas zonas de soporte nuevamente, nosotros vamos a estar buscando posiciones en compra con niveles de stop ligeramente por debajo de dicho nivel, sobre todo considerando la volatilidad que el mercado pueda tener en ese minuto, y para buscar, por supuesto, un ataque a la media móvil, si es que todavía no la toca,
vamos a estar buscando un ataque a la media móvil como un objetivo en primera instancia y luego esos rupturas para venir a buscar esta zona que ya lo decíamos, o bien niveles por sobre los 109.60 como una posición de corto plazo. Obviamente esa posición de corto plazo se podría transformar en la posición de mediano plazo o bien largo plazo que hemos estado comentando, sí, por supuesto que sí, pero ya obviamente con un menor apalancamiento o bien dejarla correr con una menor volatilidad para tener una tranquilidad no tan solo monetaria sino que también psicológica. En el caso del dólar frente al peso chileno, como ya algunos me lo han consultado, el día de hoy recuperamos un poco de terreno, el dólar recupera la zona de los 680 pesos por dólar, sigue respetando líneas de tendencia. Como ustedes pueden ver, esta línea de tendencia es la que sigue respetando el dólar frente al peso chileno y esa es la que de alguna u otra forma nos da todavía indicios para buscar un escenario alcista a corto plazo o considerar un escenario alcista. No tan solo porque el precio rebota en la línea de tendencia, sino que también rebota en antiguas zonas de máximos y mínimos, por supuesto. Entonces eso no se debe dejar de considerar. Al mirar cuáles son los niveles importantes en este potencial rebote, podemos obviamente confiar que la media móvil actuaría como un escenario de resistencia de forma inmediata, a ver si es que lo logra hacer y continuemos viendo un descenso mucho mayor, sobre todo porque el precio ya está en torno al 23,6 del retroceso de Fibonacci, pero sí le atribuimos, de acuerdo a lo que pudimos ver para el dólar a nivel internacional, un rebote un poco mayor, o sea, en esta recuperación que pueda mostrar el dólar a corto plazo, le atribuimos un rebote máximo hacia la zona de los 692 pesos por dólar, en donde estaría el 61,8 de Fibonacci. Ahora, dudo que alcance ese nivel, no creo que haya un escenario tan optimista para el dólar, sobre todo en el ámbito local, sino que simplemente deberíamos ver un rebote al menos hacia esta zona, 685, 688 aproximadamente, para el dólar frente al peso chileno durante las próximas horas y obviamente jornadas de transacción. Por tanto, me parece que los rebotes que se puedan presentar no van a ser tan agresivos, por eso es que vamos a estar atentos a ver cómo cierra la semana del dólar frente al peso chileno y ver si es que estamos aptos para buscar una nueva transacción que venga a buscar una ruptura de esto y por supuesto que es un descenso ya en el mediano plazo hacia la zona de los 653, 55, que es un soporte o bien la zona de lateralidad, el rango lateral que hemos comentado ya en reiterados seminarios. Por tanto, los que tengan posiciones en venta corta, nos mantenemos con nuestras posiciones de largo plazo, siempre pensando con los 642 como objetivo o bien también los 653, pero sin duda que también buscando posiciones de mediano y largo plazo hacia la zona de los 620, que sería otro objetivo a considerar para el dólar frente al peso chileno. Por supuesto que esto tiene que, para que lleguemos a los 620, tienen que pasar mucha agua bajo el puente, tener obviamente ya datos mucho más sólidos, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China haya encontrado un punto en común y es lo que vamos a estar revisando durante los próximos meses, por supuesto. ¿Podemos reforzar posiciones de venta cuando alcance 61.8 de FIBO? Me parece que sí, el argumento a largo plazo, Christopher, sigue siendo bajista. Javier también me estuvo preguntando si es posible hacer nuevas transacciones la semana pasada. Yo le comentaba que todo escenario en torno a los 700 me parece muy interesante para considerarlo, pero sin duda que de acuerdo a cómo se comporte y cómo el precio llegue finalmente, Christopher, hacia el 61.8 como cierre ese día, me parece que va a ser interesante el considerar una posición. Creo que hay que ir haciendo en el dólar frente al peso chileno siempre una revisión del gráfico semanal y el gráfico diario para estar considerando y proyectar desde los gráficos diarios, proyectar qué es lo que podría pasar hacia el gráfico semanal. Es por eso que también es importante ver si esta semana cierra, si el día viernes cierra en 61,8, eso estaría dando cuenta de un cierre semanal un poco más envolvente y eso entonces podría poner en peligro posiciones de venta, ya que estaría todavía dando una sensación de que el mercado buscaría nuevos máximos. Pero por eso lo digo, creo que hay que estar muy atento a los intradiarios o bien al cierre diario como también al cierre semanal para estar considerando. No sé si nunca lo he considerado como una buena estrategia que el precio llegue a nivel y considerar una posición, en lo absoluto, solamente en algunos casos muy particulares cuando hay mucha confianza de lo que se puede hacer. Pero en este caso, como hemos visto que ahí todavía el mercado se encuentra en una tendencia alcista, hay una formación incluso de tipo triángulo-rectángulo, como lo mostrábamos para el euro-dólar, en este caso más a favor del dólar americano, como se van a dar cuenta, podríamos todavía ver rupturas de esta figura, pero me parece que esta figura no es lo que aparenta,
ya que tenemos también divergencia en el RSI que van mostrando una pauta bajista, y eso es, me parece, el mayor, el principio o bien el indicativo para revisar caídas en el precio hacia las medias móviles, como habitualmente lo hace el mercado cuando se presentan estas divergencias en el RSI. Tenemos pendiente dentro de los commodities el oro, disculpen, el petróleo, que viene presentando, lo comentaba yo al principio. Tenemos una situación en donde el petróleo se acerca a líneas de tendencia bajista, está todavía ahí peleando en gráficos de corto plazo con una secuencia de mínimos creciente aún, pero me parece interesante esta figura, sobre todo porque el mercado viene presentando un descenso en su cotización, una semana la verdad que anterior positiva. No podríamos descartar que en esta zona en la cual se encuentra el precio, que eran antiguos máximos por sobre todo, el mercado sea considerado, bien considere un escenario de resistencia a corto plazo. No es casual que el mercado haya vuelto por debajo de este nivel y tengamos una línea de tendencia bajista en ese segmento. Es por eso que atribuimos muy probable retroceso en el corto plazo para el petróleo, antes de buscar un escenario alcista mucho mayor o bien un escenario alcista que venga a buscar estas zonas de máximo. Nosotros confiamos o bien buscamos, o nuestras predicciones apuntan hacia recuperaciones en torno a los 65, 67 dólares el barril en el largo plazo, pero a corto plazo seguimos viendo un escenario de presión bajista, sobre todo, como bien repito, por estas zonas de máximos que está o bien el precio se encuentra actualmente. Revisemos qué ocurre a nivel diario. Ya tenemos una vela de cambio el día de ayer. Si incluso ceñimos esta línea de tendencia, que me parece incluso más lógico tomarla y considerarla desde este nivel. ¿Por qué la tomo desde ese punto de partida? Fíjense, ¿por qué la tomo desde ese punto de partida y no la tomo del más arriba? Porque esa es la zona de resistencia más concreta, porque tenemos un máximo ahí y tenemos un máximo ahí en gráficos diarios, y esa es finalmente la zona de resistencia. Al trazar la línea podemos hacer obviamente el ejercicio de ceñir esto un poco más acá, pero no se nos escapa obviamente esta última vela de cambio. Por tanto, me parece que es más coherente el buscar ese segmento. Entonces, al considerar o bien percatarnos de esta línea de tendencia, lo que nosotros tenemos que estar, y sobre todo con la última vela de cambio, tenemos que estar atentos a una reversión del precio, reversiones que van a venir a buscar niveles de soporte probablemente en esa zona, por esos mínimos que el mercado marcó durante varios días, que debería dar entonces un retroceso en un 61.8 del impulso alcista de recuperación. Al mirar en detalle podemos encontrar otros niveles, como por ejemplo, aquí lo vamos a marcar, como por ejemplo esa zona, que puede ser importante, o bien ya lo que comentábamos con anterioridad, que eran estos niveles que también son niveles a considerar relativamente interesantes para el precio del petróleo. Por lo que, para considerar una posición, me parece que el estar mirando este gráfico 4 horas es interesante, sobre todo porque el primer objetivo siempre va a ser la media móvil exponencial, siempre va a ser la media móvil. Así que nuestro primer objetivo al considerar una posición de venta va a ser este nivel probablemente, 56.10 aproximadamente dólares el barril. Al mirar ya un gráfico de una hora, lo que nosotros consideramos que el mercado lo que comienza a hacer es una potencial figura de hombro, cabeza, hombro. Y acá vamos a encontrar un segundo hombro, clásica figura de reversión o de vuelta del precio que podríamos estar considerando. Reversión que se encuentra en la zona de resistencia, como ya lo hemos comentado, por lo que es sin duda muy interesante o más fiable esta figura en ese escenario. Cuando también el RSI muestra signos de debilitamiento en zonas de máximo, obviamente se considera con mayor relevancia esta situación, y al proyectar una caída de esto, o bien en la altura, la ruptura de la media móvil es la que nosotros ya deberíamos estar considerando como potencial caída, y es donde nos da algunos niveles obviamente de proyección, ya sea zonas de máximo y mínimo anteriores, algunos puntos pivotes, pero que deberían seguir dando, de acuerdo a los cierres diarios, deberían seguir dando una relación o bien un escenario de potencial caída hacia estos niveles durante los próximos días. Obviamente me parece que podría tardar a que el mercado llegue hacia esta zona, por supuesto que se tardaría 1 o 2 semanas probablemente, o si es que el mercado sí lo dicta un poco más rápido, pero va a tomarse un poco de tiempo, sobre todo porque la fuerza de recuperación que el mercado viene logrando, fíjense, tiene fuerzas de recuperación, los retrocesos son paulatinos, recuperaciones rápidas, fuerzas de caída, retrocesos paulatinos, rápidamente sube,
y ahí comienza ya a construir una acumulación de compras, pero me parece que sin mucha fuerza, no tienen gran esfuerzo estos niveles, por lo tanto me parece que el punto de equilibrio en el precio durante los próximos días, durante las próximas horas, debería estar por debajo de estos máximos que el mercado ha venido dibujando, que son estos finalmente. Me parece que el precio debería situarse por debajo de estos niveles, y es donde también vamos a estar considerando un potencial escenario de resistencia durante las próximas horas, o disculpen, durante los próximos días, a ver si también logramos considerar nuevas estrategias de venta en el petróleo, con retroceso hacia la zona de los 54.50 o los $53 el barril. Nos vamos a las acciones, como lo comentaba Javier. Vamos a mirar rápidamente. Recuerden que el seminario está siendo grabado, así que dentro de la tarde ya lo van a poder revisar nuevamente con detalles si es que se han perdido algunos valores, ya que consideramos siempre posiciones de mediano plazo. Y como les digo, a través del chat de traders también vamos a estar dando muchas más alertas, o bien con más alertas. La verdad que más que más alertas, sino que vamos a estar dando alertas ya de posiciones, y eso es uno de la adaptación que hemos tenido en nuestro Watchlist Premium, o bien en este acceso Premium para los clientes, para que puedan también estar considerando transacciones al mismo tiempo como lo hago yo. Lo que tenemos por delante es todavía una situación. Bueno, como ven en pantalla, los trazados que nosotros teníamos anteriormente me parece que buscaban niveles de retroceso en torno al 50%, pero al extender esta figura, fíjense lo que hace. El mercado efectivamente ya comienza a considerar el 61.8 como un punto de soporte para el precio. Es por eso que entonces lo que viene a ocurrir en el gráfico mensual son divergencias que el mercado venía anticipando. Acá a mirar si es que tenemos un poco más de indicio, efectivamente un poco de divergencia en el largo plazo, obviamente situaciones que son comunes, sobre todo con este tipo de movimientos alcistas que el mercado viene registrando a lo largo del tiempo. Son divergencias obviamente que son claras y se venían dando ya en reiteradas ocasiones. Ahora, el lograr predecir el descenso de Apple en ese minuto me parece que era muy poco probable. Los máximos eran considerablemente altos, la presión de compra o bien la vorágine en torno a la acción era absolutamente alta, por lo tanto siempre era un riesgo estar buscando posiciones en corta o anticipar este tipo de situaciones. De hecho, yo ni siquiera estuve mirando Apple durante los últimos 3 meses. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Hay rupturas de tendencia en Apple a nivel mensual. Todavía no hay una figura de cambio que nos pueda dar la pauta a Javier o al resto de los participantes, porque seguimos viendo un impulso bajista. Mientras no exista una vela de cambio a nivel mensual, no debemos estar considerando posiciones de compra en Apple. De hecho, es muy probable que Apple mantenga su lateralización en torno a estos niveles, esperando los resultados del último trimestre del año 2018, e inclusive hasta considerar los primeros resultados del trimestre del año 2019, del primer trimestre del 2019, por lo que me parece que hay mucha probabilidad de que el mercado se mantenga en este rango de cotización, un poco a lo mejor un poco más amplio hacia la zona de los 160, pero que mantenga este rango. Para construir una posición de largo plazo, me parece que por el minuto no hay una estructura definida. Lo que se podría desarrollar en el tiempo es que al contraerse esto se dé una clásica figura, o sea que el soporte esté en esta zona, como lo hemos delimitado, en torno a los $145 aproximadamente, y lo que comencemos a ver es una figura como esta probablemente. Intenciones de esto, recuperaciones un poco más agresivas hacia estos niveles, caídas por supuesto, consideraciones de mínimos anteriores, aquí algunos zigzag, caídas nuevamente, y aquí voy a venir a buscar líneas de tendencia probablemente en el tiempo, y las rupturas de esta figura serían las que nosotros estaríamos recién considerando para buscar posiciones de compra en el largo plazo para Apple. Me parece que no es una acción que tengamos que estar considerando. Ahora, efectivamente la podemos comprar en estos niveles y estar esperando todo este tiempo probablemente para venir a buscar las zonas de máximos anteriores o nuevos máximos. Sin duda que Apple es una empresa que crea valor, genera valor, y obviamente todo así lo sabemos, es de conocimiento público. Pero me parece que se podría tomar más tiempo del que obviamente en comparación a la caída del precio de la acción durante los últimos meses del año 2018. Por lo tanto, no me parece que sea una buena idea estar comprando Apple, si bien es si lo consideras como un buy and hold de largo plazo.
me parece que es interesante, pero obviamente hay que tener cuidado con el swap, que eso te puede ir comiendo un poco de cuenta y es lo que me parece que no es idóneo. Siempre buscar un punto de entrada mucho más correcto. Bueno, creo que hemos revisado todos los instrumentos a lo largo de los próximos días. Vamos a estar durante la tarde, dentro de las próximas horas, de aquí a las 1 de la tarde, voy a estar un poco ausente en el chat, pero ya en la tarde voy a estar mandando algunos gráficos para ir complementando lo que hemos mirado. En el caso de... el euro-yen me queda pendiente. Solamente voy a hacer un comentario en el euro-yen rápido, sobre todo por el cierre semanal, que es lo que estuvimos nosotros buscando anteriormente. Fíjense, zonas de soporte para el euro-yen, se vaticina un escenario potencialmente alcista. Si bien seguimos enfrascados en una situación de caída de máximos y mínimos decrecientes para el precio, comenzamos a ver situaciones más que interesantes de recuperación, sobre todo la misma que calzan con la variación o bien con la ocupación o bien con los movimientos del dólar frente al yen. Y al mirar un gráfico mensual también se presenta una situación más que interesante de recuperación. Ahora, el mercado o bien el precio se podría enfrascar entre los 126.60 y los mínimos, o bien esta zona, los 123, una variación de 300 pips. Yo creo que sí. Por lo tanto, me parece que con el euro yen hay que tener un poco más de cuidado que con lo que podría ser el dólar yen finalmente. A nivel semanal, si hay recuperaciones mucho mayores del precio, me parece interesante, pero fíjense donde el precio se desacelera en antiguos mínimos que el mercado logró, ahí algunos puntos de apoyo, por lo que obviamente no descartaríamos que a partir de estos niveles el mercado pueda presentar retroceso durante los próximos días, y que sería muy natural. Fíjense cómo la media móvil está dándole un escenario de soporte, de resistencia al precio. Al mirar un gráfico de menor temporalidad, podemos encontrar a lo mejor líneas de tendencia que van acompañando el mercado, y esas son las que estaríamos obviamente considerando para mantener todavía un horizonte alcista. Si el precio se mantiene por sobre este nivel, estaríamos considerando incluso que esta zona de resistencia que se encuentra en torno a la media móvil exponencial de 50 periodos en el gráfico diario es simplemente una zona de acumulación para seguir mirando un escenario alcista en el precio, lo que a mí me parece es más probable que llegue a ocurrir, por lo que cualquier cercanía hacia la media móvil exponencial o línea de tendencia que viene acompañando el precio, que es esta finalmente, intentar trazarla lo mejor posible. Cualquier cercanía hacia este nivel toque la media móvil y obviamente velas que indiquen un cambio en la dirección del precio, un cambio alcista, considerando este escenario de soporte, me parece que sería una buena oportunidad para venir a buscar compras en el dólar, en el euro frente al yen. Niveles de stop. En primera instancia, si consideramos posiciones de corto plazo, posiciones de stop por debajo de este mínimo, o bien ya estar mirando posiciones un poco más holgadas, por supuesto que debajo de algunos mínimos relativamente importantes, como podría ser a lo mejor esta zona. O sea que en torno a 122.50 debería haber un stop, y obviamente un take profit ya mucho más amplio buscando estos niveles y por supuesto niveles mucho mayores. Me quedo con eso, voy a seguir comentando durante esta tarde, vamos a seguir dándole, creo que esta es la posición más clara y próxima a corto plazo para estar considerando junto a la del petróleo, así que nos quedamos pendientes con euro-yen y petróleo durante el día, y por supuesto que le seguimos haciendo la revisión a los instrumentos que habitualmente miramos y comentamos. Fíjense como el euro-dólar respeta el escenario de soporte a pesar de la vela anterior, así que también sería interesante mirar esta figura que se pueda estar dando durante esta jornada. Miremos si tenemos ya alguna cifra macroeconómica durante la mañana, durante estos últimos minutos. No tenemos nada. Recién a las 12 vamos a tener datos, así que bueno, como les digo, hasta las 1 de la tarde creo yo no voy a estar un poco pasado, incluso después de almuerzo, hora local. No voy a estar en el chat, pero sí voy a estar dando los comentarios de acuerdo a lo que vaya a ocurrir durante esta tarde y sobre todo para los instrumentos que hemos revisado. Euro-yen, petróleo y me quedo pendiente con el euro-dólar posiblemente. Dólar canadiense le vamos a dar holgura, sobre todo por la situación que estamos ya pendientes a las decisiones de política monetaria. Dólar frente al peso chileno, ya vamos a estar atentos a los últimos días de esta semana. Y así. Me voy a quedar pendiente con los índices, ya que no considero que se presenten reales oportunidades, la verdad. Vamos a estar mucho más atentos a los retrocesos que se puedan presentar, y es por eso que vamos a seguir comentándolos durante las próximas horas. Se lo agradezco, el seminario está siendo grabado, así que lo van a poder revisar durante la tarde, ya publicado, por si se perdieron algún valor o
reconsiderar algunos comentarios que se han hecho, sobre todo cómo considerar líneas de tendencia. Así que los dejo invitados a que lo puedan revisar y, por supuesto, si desean compartir en redes sociales, siempre con el cuidado, ya que este es un material exclusivo para ustedes simplemente. Cuando yo lo publico en YouTube, queda totalmente oculto y nadie más lo puede ver que ustedes. Se los agradezco entonces, que tengan una muy buena jornada y bueno, nos encontramos durante la tarde en el chat, que voy a estar haciendo algunos comentarios y si desean dejar sus comentarios, se los estaré respondiendo a la brevedad. Gracias y buena semana.